Dale, dale. Gracias por este tiempo que como varones hemos apartado cada lunes para escuchar tu palabra por medio de cada uno de nosotros que tiene el privilegio de exponer tu palabra para lograr un mejor entendimiento y aplicación a nuestra vida. Señor y Dios, úsanos como esos líderes que tú has escogido para trabajar en cada localidad, en cada región donde habitamos y a nivel nacional. Motiva a muchos más a enfocarse en este trabajo. Esté usted usando a tu siervo, nuestro hermano, la noche de hoy, Samuel. Si me quieren ver, bendícele y abastece. le quito ahí se ve la carátula mía. Te pedimos por cada una de las familias de Venezuela, ayúdales, provéeles y guárdales de toda cosa que quiera levantarse en contra de las familias que continúan avanzando. Protege a los que han sido encarcelados y a justicia, Señor Todopoderoso. Te alabamos, te bendecimos y te damos muchísimas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Vamos a seguir con nuestras clases. Vamos a estar comenzando en la 4ª semana. Sería la página número 49. Para los que están en sintonía, para los que van a escuchar después. Página 49, 4ª semana. Y dice así, vamos a estar leyendo la primera parte. Dice, ¿eres un líder o simplemente la persona encargada? ¿Sabes qué marca la diferencia entre ambos? Ser un líder es esencialmente diferente de ser simplemente un representante. Alguien que ha sido encargado. El trabajo de un representante es cumplir o seguir la voluntad del pueblo. Un líder, en cambio, establece un curso para que otros le sigan. En el contexto cristiano, un líder es quien dirige a las personas por el camino de obediencia a Dios. Y esto requiere dos cosas. Primero, el líder debe estar escuchando la voz de Dios. Segundo, el líder debe tener la valentía y fuerza de voluntad para guiar al pueblo con autoridad bíblica y no simplemente representarlos. Veamos cuán bien encajó Saúl en este patrón de liderazgo efectivo. Observa, mucho antes que Saúl se convirtiera en rey, los amalecitas atacaron cruelmente a Israel. Un suceso que Dios prometió vengar en el momento oportuno. Podemos buscar en Éxodo 17, 8, 16 y Deuteronomio 25, 17 y 19. Y el momento oportuno llegó durante el reinado de Saúl. Para ir avanzando pueden buscar Éxodo 17 y Deuteronomio, pero en grosso modo, Éxodo 17 del 8 a 16 es cuando ¿cómo es? Abimelech, los amalecitas, Amalek, iba a atacar al pueblo de Israel cuando ellos salen de Egipto y Moisés levanta las manos para la pelea y está Josué, uno de los que estaba peleando. Cuando Josué levantaba las manos o caía las manos, el imperio, el ejército de Amalek se iba por encima del pueblo de Israel. Y entonces Moisés lo ayudaron a Aarón y... se me olvidó el otro nombre. Aarón... había otra persona, pero ya se me olvidó. Si alguien lo tiene, lo puede decir. Éxodo 17. Ur lo ayudan a levantar las manos para la pelea. Y entonces el Señor promete al pueblo de Israel que va a llegar el momento de acabar con los amalecitas. Igual habla en Deuteronomio 25, 17 y 19, que lo va a desterrar, que lo va a eliminar por completo. Y vamos a 1 Samuel 15, 1, 9,
donde vamos a ver lo que pasa con Saúl y el mandato del Señor. Entonces, vamos a estar marcando con un círculo cada referencia a Saúl, incluyendo los pronombres. Marque también toda referencia a la palabra destruir con una línea en zigzag, como está marcada en la guía. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, 1 Samuel 15, del 1 al 9, dice: Entonces Samuel dijo a Saúl, marcamos con un círculo Saúl, el Señor me envió a que te ungiera. Marcamos T como Saúl, te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Yo marqué con un círculo está, porque es a Saúl quien va a estar atento a las palabras del Señor. Versículo 2. Así dice el Señor de los ejércitos: yo castigaré a Amalek por lo que hizo a Israel, cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Eduardo, yo coloqué castigaré como palabra de destruir, pero no sé si va ahí. Le puse el zigzag a castigaré, pensando en que iba a destruir a Amalek. Excelente, excelente. Ok. Versículo 3. Ve ahora y ataca a Amalek. Ese ve lo coloqué un círculo con referencia a Saúl, porque le dice Samuel a Saúl: ve ahora y ataca a Amalek y destruye, zigzag, por completo todo lo que tiene, y no te apiades de él. Y no el te lo hace referencia a Saúl: no te apiades de él, antes bien da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niñas, a niños de pecho, perdón, a bueyes como ovejas, a camellos como asnos. Versículo 4. Entonces Saúl, marcamos un círculo Saúl, convocó al pueblo y los contó en Telaín. Marqué Saúl y los contó como en círculo. 200,000 soldados de a pie y 10,000 hombres de Judá. Versículo 5. Saúl, marcamos un círculo, fue a la ciudad de Amalek y se emboscó en el valle. Versículo 6. Y dijo Saúl, marcamos en círculo, a los quenitas: váyanse, apártense, desciendan de entre los amalecitas, para que yo, en un círculo, Saúl, no lo destruya, zigzag, destruya, junto con ellos, porque ustedes mostraron misericordia a todos los israelitas cuando subía de Egipto. Entonces los quenitas se apartaron de entre los amalecitas. Versículo 7. Saúl, círculo, derrotó a los amalecitas desde Ávila en dirección a Shur, que está al oriente de Egipto. Capturó, y ahí coloco en círculo la palabra capturó, porque quien los captura es Saúl, vivo a Agar, rey de los amalecitas, y destruyó en zigzag por completo todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl, colocamos círculo, y el pueblo perdonaron a Gad y lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. No lo quisieron destruir en zigzag por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron en zigzag totalmente. Y ahí terminamos con el versículo 9. Discute. Vamos a la página número 50 y comenzamos con la primera pregunta. Discute. ¿Qué instrucciones le dio Dios a Saúl por medio de Samuel?
¿Los escucho a alguien? Del hermano Eduardo. Ok, bueno, allí vemos una ordenanza que Dios a través de Samuel le manda a dar a Saúl. Primero fue ungido, ¿ok? Después de eso Samuel le da la orden, espera lo que el Señor te manda a decir. Y es que él debía de destruir, atacar a los amalecitas, porque ya el Señor se lo había declarado a ellos anteriormente, y leímos Éxodo 17 y Deuteronomio 25. Y él debía de destruir todo lo que se les atravesara en ese campamento. ¿Ok? Ahora bien, debía de matar desde el rey hasta los niños de pecho, en lo que es la humanidad, pero también en los animales. Debía de destruir lo que era ovejas, bueyes, camellos, asnos, todo lo que había allí, ¿ok? Entonces, esa fue la ordenanza, ¿ok?, de Dios a Saúl por medio de Samuel. Ajá. ¿Alguien más o está todo bien? Yo creo que está todo ya aclarado. Uh-huh. La instrucción principal fue esa, destruir a todos. Vamos con la segunda pregunta. ¿Obedeció Saúl estas instrucciones? No la obedeció. No la obedeció porque dejó vivo a algunas cosas, dejó vivo al rey y dejó vivo los animales que él más quería, los animales gordos, y por eso no obedeció completo a Dios. Ajá. ¿Alguien más? No, así como dice el hermano Alejandro y dice la escritura, no obedeció completamente la orden de Dios, porque Dios había prometido acabar con todo el pueblo. Hasta el perro tenía que morir ahí. Y el hombre, y movido también por el pueblo, desobedeció y dejó creyendo él lo mejor para aprovecharlo. Y nada más y nada menos dejó al rey. Imagínate tú. Ajá. ¿Alguien más? Ok, hermano, ahora, ¿qué estará sucediendo o qué estuvo sucediendo, el por qué esa desobediencia? Porque hubo una ordenanza de parte de Dios hacia Saúl, perdón. Él convocó bien al pueblo, porque convocó al pueblo, los contó, va y pide, aparte de los que estaban junto a los amalecitas, y les dice que se aparten del pueblo, porque ellos tuvieron misericordia, mostraron misericordia sobre Israel. Hasta allí el hombre iba bien, hasta allí el hombre iba genial, pero resulta ser que él después y el pueblo perdonan la vida de Agag. Ahora, Que no tiene sentido perdonarle la vida al rey, ¿no? Y no tanto eso, sino que le perdonan la vida al rey, a los demás los mataron a filo de espada. Pero parte de las ovejas, de los bueyes, de los animales, de los gordos, porque no agarraron nada flaco, a ellos sí se los toman también para ellos, para llevárselos al campamento de ellos, y lo demás lo destruyen. ¿Será que el corazón de Saúl, perdón, tenía inclinación hacia las pertenencias también? ¿O quería él ganar parte dentro de ese liderazgo que ya tenía en el pueblo de Israel como rey, de que, oye, Dios mandó a destruir, yo les perdono la vida? Y como el pueblo ahora tenía a Saúl como rey,
ya la dirección no la pedían a Dios, sino que lo que Saúl les diera como dirección, ellos lo aceptaban. Exacto, Esa desobediencia de Saúl trae consecuencias. exacto. Y Y es donde viene, basado en lo leído en el versículo 9, describe la aparente motivación detrás de las acciones de Saúl. sí, ahí te conectaste, pastor. Se conectó. Versículo, página 51. Siguiente pregunta. Basado en lo leído en el versículo 9, describe la aparente motivación detrás de las acciones de Saúl. ¿Cuál fue la aparente motivación que él tenía? Y bueno, Manayona, esa Mano aparente, Domingo. esa aparente motivación es la que más o menos tomó ahí Eduardo. Ganar aprecio por el pueblo. Porque ahí dice, pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y lo mejor de las ovejas. Fue seducido y quiso como ganar mérito que si hubiese visto y confiado en Dios ya lo tenía, lo había dado el Dios Todopoderoso. Pero como hombre cayó y quiso ganar punto con el pueblo, que más bien perdía mucho, lo perdía todo. Miren lo que nos hace la siguiente pregunta. Esa aparente motivación detrás de las acciones de Saúl. Una aparente motivación para ganar, si podemos decir, más popularidad dentro del pueblo. Para ganar aún más la confianza del pueblo y lo vieran a él como ese Un hombre garante, pues, justo. un hombre justo. Epa, Dios no es justo, yo soy justo, le estoy perdonando la vida a otro rey que está a la altura mía, ¿me entiendes? Exacto. Hermana Joana iba a hablar. Sí, iba a decir que es la segunda o es el segundo episodio de desobediencia de Samuel. El otro lo vimos la semana pasada y este ya es el en el que Dios dice ya basta, te desecho por desobediente. En el anterior fue que él se anticipó, se apresuró y presentó el sacrificio, cosa que no le correspondía a él. Y aquí él desobedece totalmente, o bueno, fue una obediencia media que en realidad es una desobediencia delante de Dios. Tenía que exterminar por completo a todos los amalecitas, el pueblo, los animales, todo. Y no obedeció. Yo pienso también que quizás sugerencia del pueblo vio, porque vieron las cosas más, cuando uno lee los versículos, los animales engordados, lo mejor, y de paso para presentárselo a Dios, imagínense, para presentárselo a Dios, cosa que el mismo Dios le había dicho a través de Samuel que destruyeran por completo. Entonces, vemos el segundo episodio de Saúl en el que ya Dios le dice, bueno, basta, ya no te tolero una desobediencia más. Y me llama la atención que yo estuve indagando, que me corrija alguno de los hermanos o el mismo pastor Daza, que Saúl creo que era aproximadamente su segundo año como rey cuando sucede este episodio. Entonces, la Biblia narra que él reinó 40 años y entonces sacando cuentas de 40 años, 2 años, solamente 2 años tú actuaste obedeciendo a lo que Dios te había mandado. Era un hombre que tenía todo para ser un rey y tener un liderazgo al estilo de Dios. O sea, no solo era el primer rey de Israel, no lo había recomendado ningún hombre, lo eligió Dios mismo.
tenía a Samuel para apoyarse en Samuel, si necesitaba algún consejo, si tenía alguna duda. Y pasaron aproximadamente 2 años, él obedeció tal cual a Dios, pero luego se presentaron tanto el episodio que vimos la semana pasada, donde él presenta el sacrificio, y este episodio garrafal que le costó totalmente el reino, donde él no destruye este pueblo que ya mucho antes, muchísimo antes que fuera destruido, y Dios escogió que fuera a través de él, que fuera destruido. Él no obedeció completamente la orden de Dios. Entonces, yo creo que en los versículos que vamos a ver más adelante, vamos a mirar que él le echa la culpa al pueblo, cosa muy recurrente en Saúl. Cuando se le llama la atención por algo que hizo mal, él siempre buscaba a quién echarle la culpa. Entonces, qué triste que de 40 años de gobierno, solamente 2 años, una persona haya sido capaz de obedecer a Dios. Hermana, Saúl gobernó más o menos la mitad de esos 40 años, él gobernó bien. Ese primer, la mitad de ese periodo de gobierno que él duró, él hasta allí estuvo bien más o menos la mitad. Después fue donde el hombre se echó a perder por completo. Obedeció en algunas cosas. Ahora, la hermana Joana hace una referencia muy importante. Desobedece a Dios apresurándose a presentar un sacrificio que a él no le correspondía. Ahora, Y ya lo había hecho antes. ahora el Señor le da algo acá de que destruyera a todos, no dejara vivo a nadie. Ahora es al revés. El hombre deja vivo al rey. ¿Me entiende? Porque allá a él no le dijeron que hiciera el sacrificio en la semana anterior que estudiamos. A él no le dan, Eva, tú tienes que ir a presentar el sacrificio. A él le dijeron, espera a Samuel que llegue. Como Samuel no llegaba, el hombre se apresuró. Ahora, aquí el Señor le da una orden a través de Samuel de que destruya al pueblo y el hombre no lo hizo. ¿Ven la diferencia? Allí me Lleva la apresuro. contraria. Exacto, le llevo la contraria a Dios. No estoy de acuerdo con lo que él dice. Y muchas veces nosotros dentro de nuestro liderazgo o dentro de nuestra personalidad real queremos siempre estar en contra de la voluntad de Dios. Nunca obedezco. Porque no hay una obediencia media. No hay una obediencia media. Yo puedo querer comenzar algo bien, pero al final, si termino mal, yo nunca obedecí correctamente. Y entonces, con respecto a eso, ¿cómo podemos ver el liderazgo de Saúl? Con respecto a eso que estábamos viendo de Saúl. ¿Cómo fue su liderazgo? No, esa es la siguiente pregunta que estás haciendo. Su liderazgo siempre fue en contra de la voluntad de Dios. Fue un liderazgo en el cual no fue un liderazgo efectivo, no fue íntegro. Exacto. Yo coloqué también, él buscaba, su liderazgo era de aprobación hacia el pueblo. Buscaba siempre la aprobación del pueblo y no del Señor. Así es. Él buscó siempre la aprobación del pueblo, de los súbditos y no del Señor, que ya lo había aprobado. No se había aceptado aún como líder escogido por Dios. Mira, presidente, y Samuel, y el mismo, y la hermana Joana, y todos los que estamos acá. De hecho, eso lo vamos a ver en los siguientes versículos. En los siguientes versículos del estudio que vamos a seguir, vemos cuando lo que dice Samuel, él busca ver la aprobación del pueblo. Nunca quiso ser aprobado por Dios, nunca quiso ser, sino por el pueblo. Y más adelante lo vamos a ver, cuando él le dice a Samuel, Saúl le dice a Samuel, mira, oye, sí es verdad, chico, yo desobedecí, pero hónrame por lo menos delante de los ancianos del pueblo, ¿me entiendes? Y claro, no me quiero adelantar hasta allá, pero no se eso le adelante, dice, y tampoco se atrasa.
Epa, no quiero ser como Samuel, no me quiero dejar atrasado. Continúa, mano, Ajá. Samuel. Siguiente pregunta. ¿Cuán importante es obedecer por completo en nuestro liderazgo? ¿Cuán importante es obedecer por completo? Yo creo que es lo más importante, Es porque lo nuestro más Señor importante. El Señor Jesucristo nos enseñó a obedecer y Él fue obediente hasta la muerte. Y Nosotros muerte de debemos cruz. obedecer siempre la dirección de Dios. Mira, la obediencia en nosotros debe ser algo tan primordial y tan importante, porque es la garantía de que tú y yo un día vamos a poder conocer a Dios cara a cara. Si tú y yo andamos en desobediencia, es muy difícil de que supuestos llamados cristianos quieran un día gozarse en la presencia del Señor. La obediencia es la garantía. La obediencia debe ser lo más importante, lo primordial, lo principal en nosotros, para nosotros poder ser líderes aprobados delante de Dios principalmente y ser líderes aprobados delante de la sociedad. Y el hermano Domingo acota algo muy importante. Cristo obedeció hasta lo último, hasta la muerte de cruz, él fue obediente. De hecho, Cristo, dentro de esa muerte de cruz, dio su último mensaje, cuando él da las 7 palabras. No sé quién más quiere acotar. ¿Alguien más? Yo creo que como líderes también es importante obedecer completamente, porque es más importante obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Y muchas veces como liderazgo, para no perder como no perder esa influencia o no perder eh, lo que otras personas ven, se doblega mucho en las cosas, y cuando Dios está diciendo es otra. Porque bueno, estamos delante de las personas, de los otros caballeros, de otras damas, de otros líderes. Entonces, por no caer mal o no o callar las cosas y seguir al pueblo o seguir a las personas, pues no vamos en contra de lo que Dios nos está diciendo o lo que Dios manda, pues, en su palabra. Sí, bueno, obediencia o nada. Que Dios creo que pide todo o nada, porque cosas a media yo creo que a nadie le gusta y menos a Dios. Pero cuando estamos en el liderazgo, no solamente la desobediencia acarrea consecuencias para nosotros como líderes. Claro, en primer lugar, quien está desobedeciendo es el que acarrea las peores consecuencias, pero también el pueblo, el grupo que tú estás liderando también va a sufrir las consecuencias de esa desobediencia. Entonces creo que yo veo en Saúl, perdón, un hombre que, como lo hablábamos las semanas anteriores, no manejaba bien la presión de las personas, la presión de las circunstancias, y él tenía que actuar sin pensar, por supuesto, porque si tú te sientas a reflexionar sobre un mandato que Dios te ha dado, mira, destruye todo, porque si no, él tenía que saber que había consecuencias por no ser o no obedecer la orden de Dios. Entonces, él no sabía manejar bien la presión de la gente. Yo supongo que el pueblo, cónchale, al ver las ovejas y las cosas y los animales, se les ocurrió la brillante idea de pensar que, bueno, vamos, para hacer todo como más bonito, muy espiritual, es que lo vamos a dedicar a Dios. Estas ovejas y estos animales, no es que no los vamos a quedar nosotros, es que se los vamos a presentar a Dios como ofrenda. Entonces parecía muy bonito, pero era una desobediencia garrafal y él como líder no supo manejar quizás la sugerencia del pueblo, y quizás no fue una sola persona, sino muchos repitiéndoles lo mismo, y él no supo
decir no, no es así porque Dios ordenó que se destruyera todo. Entonces, yo veo en Saúl ese tipo de líder que no maneja bien las masas, que no maneja bien la presión de la gente, de las circunstancias y no piensa en las consecuencias de sus decisiones. En este caso, las consecuencias él las vivió. O sea, las consecuencias garrafal fue para él, pero también afectó al pueblo. Bueno, miren aquí rapidito, si nos vamos a Mateo 7:24, hay la comparación de donde el Señor nos habla de que si hay un hombre prudente y hay un hombre insensato. Pero antes de eso, Él habla de que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ese hacer es obedecer. ¿Ok? Entonces, si yo cumplo con lo que el Señor me enseña a través de su palabra, puede venir contra nosotros lo que la hermana Joana expresaba, que él no estaba acostumbrado a vivir bajo presión. Pero si nosotros estamos fundados sobre la roca, que es Cristo, pase lo que pase, vendrán contra nosotros diferentes tipos de situaciones, pero nosotros nunca vamos a caer. Ahora, si mi fundamento no está en la roca, si mi fundamento está en la arena, no me capacito, no me instruyo, no obedezco a lo que Dios me está llamando a hacer, dice que siempre van a venir contra nosotros vientos, lluvias, tempestades, lo que se venga, vamos a caer, vamos a ser destruidos, pero dice que será grande su ruina. Y es lo que la hermana expresaba. La ruina no solamente y la destrucción va a ser sobre mi vida, sino las personas que están a mi alrededor. Cuando yo peco contra mí, peco contra otra persona, peco contra la creación de Dios, peco contra mi familia y estoy afectando a mi familia. ¿Ok? Estoy afectando a mi familia, estoy afectando a mi esposa, estoy afectando a mi hija. Si yo desobedezco a Dios, tarde o temprano, yo voy a pagar mis consecuencias. ¿Cuándo la voy a pagar? Viendo de pronto a mi esposa o a mi hija no siéndoles temerosas a Dios. Podemos partir desde ese punto de vista. Ahora, el Señor lo que quiere es de que tú y yo entendamos que lo más importante y lo principal en tu vida y en mi vida es que debamos de ser siempre obedientes a Dios, a su palabra y a lo que Él nos demuestra a través de sus preceptos y estatutos. Amén, amén. Una cosa muy importante también, que vamos a ver más adelante, que él se pudo haber justificado. Bueno, yo no lo sabía, pero todo el pueblo de Israel sabía lo que había pasado cuando ellos salieron de Egipto. Y Samuel le vuelve a decir a Saúl lo que había pasado con los amalecitas. Y aún así hizo lo contrario. Entonces, no es por omisión, él sabía lo que iba a hacer y por qué lo iba a hacer. Entonces, aclarando, acotando eso. Página 52. Vamos a la página 52. Dice, observa, hemos visto que Saúl falló al no cumplir totalmente las instrucciones de Dios. Y como líder era de esperarse que él llevara sobre sí la responsabilidad de las acciones de su pueblo y de sus propias decisiones. Vamos a estar leyendo 1 Samuel 15, versículos del 10 al 15, y vamos a marcar las referencias al Señor, incluyendo los pronombres, con un triángulo, Samuel con un rectángulo, incluyendo sus pronombres, y un círculo a Saúl, incluyendo los pronombres. Y lo leemos. Versículo 10. Entonces vino la palabra del Señor en triángulo a Samuel, rectángulo. Me pesa haber hecho rey a Saúl. Me
colocamos triángulo, porque lo dice el Señor, rey a Saúl, Saúl en círculo, porque ha dejado de seguirme en triángulo, porque habla del Señor, y no ha cumplido mis, triángulo, mandamientos. Y Samuel, rectángulo, se conmovió y clamó al Señor, triángulo, toda la noche. Y se levantó Samuel, rectángulo, muy de mañana para ir al encuentro de Saúl, círculo Saúl. Y se le dio aviso a Samuel, rectángulo. Saúl en círculo se ha ido a Carmel, donde se ha levantado un monumento para sí. Ese sí lo coloqué como círculo porque habla de Saúl. Y dando la vuelta ha seguido adelante bajando a Gilgal. Entonces Samuel, rectángulo, vino a Saúl, círculo, y Saúl le dijo, círculo, bendito seas del Señor, triángulo. Vamos al versículo, mismo 13. He cumplido el mandamiento del Señor, triángulo. Versículo 14. Pero Samuel, rectángulo, dijo que es este válido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo. Y Saúl, círculo, respondió, los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor, triángulo. Tú lo coloqué con un rectángulo porque se refiere a Samuel. Tú, Dios, triángulo, pero los demás los destruimos por completo. Volvemos a la página 52 y dice, discute, ¿qué aprendiste acerca de las emociones y preocupaciones de Dios referentes al liderazgo de Saúl en este pasaje? Los escucho. Si tienen alguna duda con las marcaciones, pueden decir también, ¿no? ¿Qué aprendiste acerca de las emociones y preocupaciones de Dios referente al liderazgo de Saúl en este pasaje? Ok, Ahí tengo varias cosas también para decir, pero los escuchamos. mire lo que hay una palabra El descaro. muy fuerte de Dios hacia Samuel para dirigirse hacia sobre Saúl. Me pesa, ¿me entiendes? Esa palabra me pesa haber hecho rey a Saúl sobre mi pueblo, porque ha dejado de seguirme. Ahora, Saúl no cumplió con los mandamientos, no obedeció a Dios. El Señor fue conmovido por esa situación y más por expresar esa palabra me pesa. Ahora, miren Samuel dice que él se conmovió y clamó al Señor toda aquella noche. ¿Qué referencia de liderazgo vemos de Saúl en ese pasaje? Saúl desobediente, cobarde, Mentiroso. mentiroso porque de paso Le echa la culpa al pueblo.
Él no toma para sí la responsabilidad, sino que la responsabilidad se la delega ahora al pueblo. El pueblo fue el que le perdonó la vida. ¿Ves? Sí. Y no tanto eso. Él a Samuel le dice, he cumplido con todos los mandamientos del Señor. ¿Qué tal? El descaro. Y cuando Samuel le quita la máscara, cuando le dice, epa, pero yo escucho algo por allí, yo escucho algunas voces, balidos de ovejas, escucho mugido de bueyes. Ahí fue donde el hombre, bueno, ese fue el pueblo que los trajo de los amalecitas, porque les perdonaron la vida, porque ellos quieren hacer un sacrificio a tu Dios. De paso, Saúl no reconoce a Dios como su Dios, sino le dice, tu Dios. Vuelve otra vez. ¿Ah? Vuelve otra vez a no reconocer al Señor y no al Dios de Samuel. Ya viene nuevamente en ocasiones repetitivas haciendo esto. Entonces su liderazgo nunca fue un liderazgo aprobado por Dios. No sé si alguien quiera acotar algo. Bueno, Samuel que dice que tiene algo por allí, lo puedes expresar, Samuel. Sí, esto es lo que estabas diciendo, que el Señor le pesó hacer rey a Saúl. ¿Qué queréis escuchar, primo? ¿Queréis escuchar? Porque se cae, que es El internet. Quitar los audífonos para que escuche. Sí, esa introducción está buena porque además le faltó acotar algo muy importante. Y hay casos tremendo de Amalé más adelante con los amalecitos. Sí, bueno, familia, dele, hable. Aquí lo están escuchando. Dale, Aquí, por que el lo escuchamos. micrófono, aquí, por el mío. Oye, aquí te escuchan. Dele, pues, hable, pues. No, pero ¿dónde van? No, estamos hablando sobre cuando Saúl le perdona la vida a Amalek. Ok. Ya pasamos esa parte. Cuando el Señor habla de que me pesa haber puesto a Saúl por rey, porque lo desobedeció, ¿ok? No cumplió ni guardó sus mandamientos. Ok, voy para allá. Oh, bien, hermano, Dios te bendiga. Joana, que levantó la mano, voy yo. Bien, mire, hermano, entre tantas personas cachapas, las mujeres me tienen allá en guerra y yo la cocina, no me dejan oír, hablan mucho. Mira, cielo, es lo siguiente. Pesa a Dios eso. Primero, ya hermano les acotó que era una orden. En el 25 de Deuteronomio y en el capítulo 17 de Éxodo, hay los dos contextos que anteceden a la parte histórica, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó, hermano? Amalek es uno de Esaú. Y Esaú odió a Dios. Es que Esaú odió a Dios. Y Esaú se declaró enemigo de Dios. Y Amalek, el nieto de Esaú, él se armó en contra de todo lo que era Dios, Yahweh. Y él detestaba a Dios por lo que había aprendido del abuelo. Ahora, ¿qué pasa? Amalek logra y se zafa un poco la amargura y la venganza matando a los ancianos, a los niños, a las embarazadas y a los enfermos que estaban en la retaguardia del pueblo cuando venían al desierto. El Señor tomó la determinación. Amalek significa desterrador. Dios tomó la determinación que años después, cuando Israel se empoderara y tuviera filas militares, con Josué no lo pudo hacer. Él no levanta bandera con Josué, porque a Josué no le dio tiempo. Cuando Dios levanta a Saúl, justamente esa línea era lo que Dios quería, que Saúl tomara venganza, ¿verdad? De Amalek. Ahora, Saúl no toma venganza de Amalek porque desobedece a Dios y el enemigo de Dios no lo mata a Saúl. Yo tengo que odiar todo lo que Dios odia. Yo tengo que amar todo lo que Dios ama. Y cuando yo no amo lo que Dios ama y cuando yo no odio lo que Dios, yo ya ando en desobediencia. Es rebelión, ya lo leyeron, es rebelión, es peor que obstinación, es peor que idolatría. Ahora, ¿qué pasa? Esa gente que se escapa de Amalek fueron los que le hicieron el mar en Ciclap a David, ahí en 1 de Samuel, después del 29 al 30.
Pero no solamente pasa ahí. El daño es que esa misma de Agageo son la gente que se levanta en el tiempo de Mardoqueo. Cuando Mardoqueo es sirviente allá en los Medo Persa, allí ese Amán de Agag era de los descendientes de Agag, de la línea de príncipe de los amalecitas. Y este Agageo, este Amán, es el que sentencia a Israel después de la cautividad. Y por eso es que dice, me pesa, porque ya Dios ya sabía lo que venía en la desproporcionalidad de la desobediencia. No solamente se llevaron a las mujeres de David, sino que también a la postre, en los tiempos de Esther, este hombre se levanta en contra de Israel. Ve a los enemigos. Yo tengo que matar a mi enemigo, ¿cuál? Ahora, mi pecado. Yo tengo que matar a mi enemigo definitivamente, porque si no, a la postre se levantará y me quitará no solamente la cabeza, me quita la familia, la vida y la relación con Dios. Por eso es que el Señor se lamentó en gran manera en la desobediencia de Saúl. Buena referencia, pastor. Y también hay otra cosa que hace Saúl, y Eduardo me ayuda con esto. Él, no sé si entendí bien, él levantó un monumento para él. Lo habla en el 12. Saúl se ha ido a Carmel, donde se ha levantado un monumento para sí. Y dando vueltas, ha seguido adelante, bajando a Gilgal. Él se hizo un monumento para él, para glorificarse, por lo que había hecho. Él quería que el pueblo lo viera a él, no viera a Dios. Sí. Entonces, es lo que el pastor Daza hacía referencia. El Señor le declara la guerra, porque en Éxodo él se la declara. En Éxodo 17, él le declara la guerra a los amalec por haberse opuesto cuando el pueblo venía después que salen de Egipto. Sí. Y él les declara la guerra y él dice, yo los voy a destruir, los voy a matar hasta el último. Entonces, ¿qué pasa? Es lo que el pastor hace referencia. Mi pecado, cuando yo no lo mato, él tarde o temprano, mañana, él me va a pasar factura, ese pecado. Y lo que les hablaba de Mateo 7:24, yo desobedezco a Dios y peco, pero ese pecado no solamente me afecta a mí, sino que yo afecto a otros, daño a otros. Daño contra el que peco, peco contra la creación, peco contra mi esposa, peco contra mi hija, peco contra mi vida. Y recordemos de que nuestro cuerpo es morada y templo del Espíritu Santo. Y yo no puedo pecar contra mi cuerpo, porque estoy pecando hacia Dios. Entonces el Señor lo que quiere es de que nosotros, el tema principal que nosotros hablamos es del liderazgo, pero más allá de eso, así no tengamos un renombre dentro de la sociedad porque no tenemos un cargo, sino porque solamente somos siervos dentro de la iglesia, no somos ministros, ¿no? Pero tenemos un liderazgo aún así dentro de nuestro hogar. Y nosotros debemos de manejar bien eso, debemos de manejar bien nuestra vida, nuestra familia. Recordemos que nuestra familia, por donde yo haya pisado, ellos van a querer pisar por allí. Y nuestras pisadas deben ser las pisadas de Cristo. Adelante, hermano Samuel. Amén. Vamos a la siguiente pregunta, porque creo que me adelanté yo también un poquito. ¿Cómo respondió Samuel a las palabras del Señor? Yo coloqué, él clamó al Señor por Saúl, después de lo que le había dicho al Señor que le pesaba. Si alguien tiene agregar algo más, le puede agregar, si no podemos ir a la siguiente pregunta. Muchachos, Samuel, él quería mucho a Saúl. Él lo quería mucho. Y por eso es que
él le clamó, se conmovió y clama a Dios. No un ratico, dice la palabra que clamó toda la noche. ¿Ve? Entonces, ¿de qué forma respondió? Bueno, va y se levanta muy temprano, o bueno, no se levanta porque clamó toda la noche. Sale muy de mañana, se levanta, va hacia donde se encontraba el pueblo y el pueblo le dice, hey, Saúl no está, no se encuentra acá. Se hizo un monumento, se levantó para sí y se fue bajando hacia Gilgal. Samuel va y se consigue con Saúl y Saúl de una vez le repica y le dice, bendito seas del Señor, he cumplido todos los mandamientos del Señor. Ahí es donde, bueno, Samuel le responde, ¿y qué es lo que? Porque yo escucho algo. Y el hombre le echa la culpa al pueblo, volvemos allí, pero lo que Samuel siente es mucho dolor y tristeza, porque él se conmueve y clama al Señor. ¿Ah? Si alguien tiene alguna otra cosa, si no, la siguiente pregunta dice, después de la batalla, ¿dónde había ido Saúl y por qué razón? Y ahí es Oye, donde yo me adelanté. los dos nos adelantamos, y ahí es donde viene la respuesta sería, Saúl se había ido a Carmel, ¿para qué? Para levantar un monumento para él. Y después siguió a Gilgal. Entonces había ido a Gilgal. Después de la batalla, ¿dónde había ido Saúl? A Gilgal. ¿Y por qué razón? Para levantarse un monumento en Carmel. ¿Alguien tiene algo que agregar? Hermana, yo quería decir, lo que pasa es que se me interrumpió la conexión y me salí, entonces llegué como no sabía que estaban hablando. En la otra pregunta anteriormente, solamente para repasar, cuando el Señor dice lo que piensa por la desobediencia de Saúl, eso me hace recordar un pasaje en el libro de Génesis, está en el capítulo 6, cuando Dios dice, o dice el pasaje que se arrepintió Dios de haber hecho al hombre sobre la tierra y le dolió en su corazón. Entonces ese pasaje cuando Dios muestra lo que siente por causa de la desobediencia de Saúl me recuerda mucho a ese pasaje que está muy anterior a este que estamos leyendo. Pero muestra que Dios le duele porque ve que tenemos las posibilidades de ejercer un buen liderazgo, no solo lo tenemos a Él, de nuestra parte, y que Él nos ha, sea cual sea el puesto, la posición en la que Él nos haya colocado, si él nos coloca, si Él te coloca, Él te respalda. Entonces lo tenemos a Él. Lo más importante es Él. Entonces Él está de nuestro lado. Y en este caso específico de Saúl, no solamente tenía a Dios de su parte, que fue quien lo eligió. No fue que el pueblo lo eligió, no fue que Samuel lo eligió, fue Dios mismo. Y tenía a Samuel también de su lado para ser aconsejado, para ser guiado, como yo decía anteriormente. Pero este hombre no supo aprovechar estas dos personas valiosas, tanto a Dios como a Samuel. Vemos a un Dios que le pesa en su corazón, se entristece, porque dice, este hombre, como ustedes y como yo, como cualquier persona que él ponga en una posición de honor, sea mucha o sea poca, tiene todo para hacerlo bien. Quienes deciden hacer mal, quienes decidimos hacer mal, actuar mal, tomar malas decisiones, somos nosotros, desobedecer. Y también veía en la pregunta, solamente para recapitular ahí lo que hablaban sobre Saúl, que este hombre, o sea, cómo respondió Samuel a las palabras del Señor. Le dolió, como decía el hermano Eduardo, le dolió porque Samuel creo que llegó un hombre que
fue un hombre que llegó a amar a Saúl. No sé si fue porque fue el primer rey de Israel, si porque le tocó a él vivir esa circunstancia, pero lo quiso tanto, lo amó a tal punto que ese hombre sufrió por causa de esta desobediencia de Samuel, de Saúl, y de la decisión que Dios toma de desecharlo totalmente. Y lo vemos más adelante cuando Dios en una parte le dice, pero ya, deja de llorar por Saúl, ya levántate y ve y me unge al que yo elegí y ya deja de llorar por este hombre porque ya yo lo deseché. Entonces, sí, Samuel llega a amar a Saúl a un punto, no sé, tal vez como un hijo, ¿verdad? Como uno de sus propios hijos. Y bueno, el hombre nos sorprende yéndose en vez de hacerle un monumento a Dios, pero no estaba en su momento para hacerle un monumento a Dios porque no lo tomaba en cuenta y se nota en sus decisiones, su desobediencia. Él va y decide hacerse una, un monumento para él. Yo no sé de verdad qué pasaba por la mente de Saúl, si se le olvidó totalmente que había desobedecido a Dios y que eso iba a traer consecuencias encima, él se hace un monumento. Entonces es gracioso porque el primer monumento que él hace es para él mismo. Más adelante se ve en los versículos que vienen que él hace un monumento también, pero para el Señor. Pero el primero fue para él. Entonces eso llama mucho la atención porque deja ver que Dios no era lo principal en la vida de Saúl. Amén, amén. Entonces, seguimos con las preguntas. Entonces, después de la batalla, ¿dónde había ido Saúl? A Carmel y a Gilgal para montarse un monumento para él. Dice aclaración en la página 53. Gilgal era un estratégico sitio militar con una gran importancia religiosa para el pueblo de Israel durante aquella época. Es el mismo lugar en que Saúl, en sus inicios, desobedeció a Samuel cuando se le ordenó esperar 7 días para que el profeta presentara ofrendas de holocausto y de paz a Dios. Gilgal también fue el lugar en el que Saúl había sido confirmado como rey. Eso lo vemos en 1 Samuel 11:14. Cuando Samuel se acercó a Saúl, ¿quién habló primero y qué dijo? Esta sí está fácil, lo vemos en el versículo 13. Saúl es el primero quien habla y le dijo, bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Sí, ahora lee la siguiente pregunta. Ajá, ahí es donde Para que tú vamos veas. a debatir y hablar. Siguiente pregunta. ¿Qué revelan las palabras de quien habló acerca del carácter de este hombre? Explica tu respuesta. Repito, ¿qué revelan las palabras de quien habló acerca del carácter de este hombre? Los escuchamos, hermano y hermana. Ok, hermano. Vemos que quien habla de primero, quien toma la iniciativa, la delantera, fue Saúl. Cuando muchas veces una persona toma la iniciativa de hacer algo sin que a veces sepa el por qué llegó otra persona, es por miedo, por temor, porque él no sabía el por qué Samuel había venido hacia él. Él no sabía si era que el Señor venía a traerle palabras, si el Señor le había enviado palabras a través de Samuel. Él no lo sabía. Pero él reacciona de una manera en la cual apresurada y, y todavía va y le dice a Samuel que él ha cumplido
todos los mandamientos del Señor. Ha sido un carácter sobre ese hombre de miedo, de inseguridad, en el cual nunca demostró firmeza en lo que él estaba haciendo. Y ¿Alguien vemos más? también un carácter, un hombre adulador, un hombre aprovechado. Yo lo compararía con Judas. Es tremendo ver. Él aborda rápidamente, adulando a Samuel para que de una manera apaciguar lo que sabía que venía. Pero Samuel, como hombre de Dios, lo exhorta de parte de Dios. ¿Alguien más? Saúl lo que dijo fue: voy a picarle adelante a Samuel antes que me diga algo por lo que había hecho. Y le dijo: bendito sea el Señor. He cumplido todo lo que me dijiste. Cuando él sabía que no había hecho lo que Samuel había dicho que hiciera. Si no hay otra intervención, podemos ir a la página 54. Vamos a la siguiente pregunta. Cuando fue confrontado con la verdad, ¿cómo respondió Saúl y sobre quién echó la responsabilidad? ¿Alguien más? Parte del hermano Eduardo, está fácil la respuesta. Echó la culpa al pueblo. Porque el pueblo estaba Dice, desesperado porque querían ir a la batalla. Y entonces el pueblo estaba apurado porque querían ir a la batalla. Entonces Samuel, en el apuro, hizo lo que hizo, le holocaustó a Dios. Y entonces resulta que empezaron a irse los soldados. Y él lo hizo porque el pueblo se le estaba yendo, pues, y estaba quedando solo. Entonces, donde toma esa decisión para que el pueblo se quedara, los soldados, él hace el holocausto, y es donde supuestamente él veía que el holocausto ardía bastante y pensó que era que Dios lo estaba recibiendo, y no era así. Lo que pasa es que la candela se comía al holocausto y él pensó que era Dios que lo recibía. Pero Dios en ningún momento aceptó ese holocausto porque él no tenía las condiciones, porque lo que lo podían hacer eran los levitas o Samuel, y ninguno de los dos lo hizo. Pues entonces él hizo algo que a Dios no le gustó. Pues ahí está más o menos la respuesta. Hermano Moisés se fue muy atrás, eso fue la clase pasada. Estamos en la página 4. Claro, por ahí va también, ¿no? Él se justificó y le echó la culpa al pueblo de haber no matado al rey, a Gad, y de las ovejas y de los más gordos y de los bueyes y de todo lo que ellos se habían agarrado del pueblo de los amalecitas. sí, hermano, está en el verso 15 que dice, y Saúl respondió, los han traído de los amalecitas porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. Entonces vemos otra vez a Saúl no asumiendo su responsabilidad como líder y echándole la culpa al pueblo. Sí, exactamente. Y ahí vemos otra vez
se habló del holocausto, como lo habló ahorita el hermano Alejandro, y también vemos cómo a veces la gente o uno o la gente piensa que, bueno, no, hay que dejarle las ofrendas al Señor, a veces como rituales, como cosas cotidianas. Y el Señor no necesitaba lo más gordo, el Señor no necesitaba lo mejor, ni siquiera el mismo pueblo necesitaba tener lo mejor de esa tribu, de ese pueblo, de los amalecitas, porque el Señor le podía dar algo mejor todavía. Pero a veces uno se queda como con la confianza, con la duda de decir, oye, voy a tener esto para el Señor cuando el Señor no necesita, o cuando uno mismo no necesita, porque es algo que no es bien habido, ¿no? No es que es algo malo. Y entonces uno se dice, bueno, es para el Señor. Entonces sabemos que viene una persona y que es corrupto o está lavando dinero y bueno, para la iglesia tome un dinero para la iglesia porque la iglesia lo necesita, pero no viene bien ese dinero, ¿no? Entonces hay que tener a veces mucho cuidado con eso porque el Señor no necesita nuestro dinero, no necesita lo mejor de nosotros. Él quiere que nosotros seamos obedientes a Él principalmente. Pastor Rigoberto. Pasa lo siguiente, esas vacas y gordas simplemente no eran gordas. Esas vacas eran las que estaban al frente del templo de esta gente de Cron, y esas vacas eran las consagradas para el sacrificio de ellos. En la cuestión no simplemente porque eran gordas. No, esos animales estaban consagrados ya para la parte del politeísmo o del enoteísmo que se realizaba allí. ¿Qué es enoteísmo? Tener la caracterización de levantar deidades de tiempo en tiempo. Y ellos estaban justamente cayendo en la trampa. Ellos cayeron en la trampa. Los mejores animales estaban al frente del templo para ser sacrificados. Y ellos trajeron el sacrificio. Puede ser que el sacrificio que es profano, que es pagano, no simplemente porque eran gordas. Todos esos animales estaban ya listos para ser presentados a los dioses de ellos. Y eso es un peligro, ¿verdad? Yo pudiera estar hablando de Dios y tú hablando en profanidad o sacrílego, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros pudiéramos utilizar situaciones utilitaristas, ¿verdad? Del nombre de Dios o la persona de Dios, estando tergiversados en cuanto a la presentación. Externamente pareciera que estuviéramos bien, pero internamente está corrupto, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado. Lo otro, ¿verdad? Saúl quería llevarse un nombre o un título o ser el indicado como me gané algo, aquí está, tienen que agradecerme a mí porque estás en los mejores sacrificios. Las vacas más caras de los filisteos me las traje yo. Tienen que darme algo, tienen que darme un premio. Entonces él era hedonista, él era megalómano, él tenía un problema muy grave, muy grande. Él ya se había zafado de la humildad, se había zafado de la mansedumbre y había corrompido su corazón y quería que todo girara a su alrededor. Eso es lo que pasa con los líderes nuestros. Nuestra gente cuando comienza a ser egotista, cuando comienza a ser hedonista, cuando comienza a ser megalómano, cuando la gente todo quiere que le den aplausos. Dígame el gran hombre, dígame el ilustre, dígame el ungido, dígame el reverendo, sino el patriarca, el papá, el padre. Esas cosas es estorbo. El profeta. Claro, no, eso ya pasó, ya profeta no es ni apóstol, ahora se llama el Padre. Y el Padre. Él es el Padre, ahora se llama el Padre y luego vienen los querubines y los serafines. Ya no hay apóstoles, esto quedó chiquito, y profetas, no, se les fue ayer. Ya ahorita la situación es distinta. Ellos necesitan ser aclarados como el Padre, el único. Verá, tengan cuidado con eso, porque estamos rodeados de esta apostasía y está llegando a lo intrínseco de las iglesias. Y nuestra gente está yendo bajo el misticismo, el ascetismo, el pragmatismo, el proselitismo. Hermano, estamos siendo arrollados por situaciones que nosotros estamos quedando pequeñitos. Así que vamos a ponernos los pantalones porque lo que nos basta es camino. Pastor, y con lo que usted está diciendo, hermano José, adelante. ¿Me oye, hermano? Sí, se escucha. Ajá, es una pregunta para mi hermano allá, Rigoberto.
Que no entendí muy bien la primera parte que él explicó sobre el ganado ese que se llevaron, que estaba predestinado para sacrificárselo a los dioses de los otros personas allá. Los paganos, Y ateísmo. No la escuché ese. La otra no oí. es La sobre la pregunta. primera parte, varón. La primera parte, cuando usted explica sobre que hay que tener cuidado sobre ese tipo de ofrenda que le damos a Dios, porque me pareciese que en mi zona Ah, allá en Guadalajara se está practicando eso por parte de las otras iglesias, pero para yo no caer en ese territorio, ¿entiendes? sí, el utilitarismo. Exacto, que ellos La, agarraron la la, mejor vaca, las mejores ovejas, las más gordas que estaban predestinadas para un sacrificio a otro Dios y se lo quisieron presentar a nuestro Dios. Entonces, allí no sí, esa entendí es muy profanidad bien. religiosa siempre. Acá en la zona en donde yo estoy se practica, pero en los tiempos nuevos, que no esas situaciones, sino que se están practicando cosas así, ¿cómo le explico? Lo que aplica la iglesia católica, el catolicismo, que si las últimas noches, que si cabo Ok, de año, bueno, que si... hablemos de ¿Me entiendes? contexto nosotros. Nosotros, por ejemplo, hablemos de nosotros. Vamos a contextualizarlo. Una hermana, un hermano, pasó por una casa de apuesta y se ganó un loto. Y se ganó 1.500 millones. Y él le quiere dar una ofrenda a la iglesia de ese loto. Hermano, ese dinero es sangre de otro. Todo lo que es juego de apuesta es sangre de otro, es trabajo de otro, es sudor de otro. Y él está robando a esos centenarios millones de personas que son, ¿qué? Futuristas, hermano. El óbito frontal del ser humano es dado al futurismo, al futuro. Yo quiero que mañana me haga el futuro. Yo quiero que mañana esté con una mujer bonita, grandota, porque la que tengo no me quiere servir. No, yo quisiera que Dios me diera. No. Entonces, ese evento futurista, el número, ve los números, ve los colores, ve el horóscopo. Entonces, ¿qué pasa? Ese dinero de loto, dándolo a la iglesia, corrompe el tesoro, lo daña. Y esa es una profanidad en cuanto a dinero, pero hay profanidad en cuanto a especies, hay profanidad en cuanto a material, una gente que le pertenezca al narcotráfico, alguien que esté con el narcotráfico y venga y le presente algo y le regale algo y lo trae a la iglesia o se lo da un hermano pastor. Mire lo que le pasó en Guanare a una gente. En Guanare una mujer se ganó 9 millardos de bolívares por una trampa que hizo en Ipasmé. Y con el banco y el sugerente se robó 9 millardos de bolívares. Y esa señora llegó y le compró una camioneta al pastor. Llegó y arregló su casa. Llegó y ¿qué pasó? Y al pastor un dinero restante se lo dio y lo tenía en la casa el pastor. ¿Qué pasó con ese pastor? El pastor llegaron, fueron, lo buscaron, le quitaron la camioneta, le robaron la plata y el hombre no está en Venezuela y está enfermo. Y la iglesia dividía y llena el G12. Hermano, son las cosas que están pasando. Nosotros no podemos caer en esto. Y eso es para la contextualidad. Tenemos que ser contextuales. Lo que dice ahí se está repitiendo. Acuérdense que la historia es cíclica y Dios la maneja. Dios la guía y Dios la construye. ¿Alguien más? Bueno, con eso yo lo mismo le iba a decir eso al pastor, que eso pasa en muchas iglesias. Aquí en Mérida hubo un caso, una gente que vendía droga y la esposa del jefe de eso iba a una iglesia y ofrendaba, pero de a culo yo. Y hicieron la iglesia, construyeron casi la mitad de la iglesia con todo eso. ¿Y de dónde venía ese dinero? De droga. Y es muy delicado, ¿no? Es muy delicada esa situación. Diga, hermano José. No, aquí estaba oyendo también la parte de mi hermano Burgos y bueno, ya está más claro en esa situación entonces, ¿no? Está bien, gracias y sigamos escuchando, bueno, estoy tratando de organizarme porque llegué tarde porque como ya les escribí, tengo una situación, pero vamos para adelante. Ok, hermano, entonces nosotros debemos de cuidarnos
nosotros debemos de tener mucho cuidado dónde entran nuestras ganancias, de dónde obtenemos el recurso, ya, para cuando le presentemos la ofrenda al Señor, para de dónde está viniendo ese dinero. Porque resulta ser que no solamente el dinero, también nuestras vidas. Porque yo puedo venir de cometer un pecado en la calle y voy y me presento ante el altar, me presento y quiero dar un mensaje. Yo estoy dañando de pronto ¿cómo les explico? Esa comunión con Dios que de pronto la iglesia en ese momento estaba teniendo. Yo puedo ser esa fractura, esa ruptura allí. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado, hermano, en todos los Eduardo, aspectos. Dime. con eso que tú dices, pasó un caso en una iglesia de aquí de Mérida, no era el pastor ni nada, sino la persona la directora de adoración. Y se paró, creo que no era directora, o como cantaba, que creo que cantaba en la iglesia. Y hubo una persona que llevó a unos invitados, unos cristianos y todo eso, y cuando la vieron montada ahí, le dijeron a la persona, oye, y esta muchacha, esta persona viene aquí a la iglesia. Y dice, sí, ella canta, es de parte del grupo de adoración y tal. Y yo, sí. Y dijeron, bueno, ayer en la noche estaba adorando y haciendo otras cosas en una discoteca. Y es fuerte, ¿no? Como tú dices, no es solamente el dinero, los recursos, lo material, sino nuestra propia vida, que se refleja al momento de predicar o de cantar o de llevarle una adoración al Señor. Todo tuyo, Eduardo. Ok, ya eso era la última pregunta, creo, ¿verdad, Samuel? Que estábamos discutiendo. Describe alguna ocasión en que haya justificado una obediencia parcial, ¿esa, verdad? ¿Cuál fue el resultado? O me corrige. Ok, hermano, creo que de verdad ha habido algo muy importante en este estudio que hemos visto sobre la vida nuevamente de Saúl, algo que estamos trabajando semana a semana. No sé, hermana Joana, si te dejamos para que arranques el lunes, porque no quisiera que trabajáramos solamente 15 minutos, solamente una parte contigo, no sé, para no trabajarlo apurado. No sé qué opinan los demás. Por mí no hay problema. No sé qué dirán los demás hermanos. Yo pienso que ¿Qué está dice, bien, hermano? dejarlo para la semana que viene. Sí, porque vamos a continuar estudiando el mismo capítulo y lo que viene y lo que se viene es muy bueno, ¿ok? Entonces lo que no quiero es que lo pasemos tan rápido. Ahora, hermano, quiero decirles algo. Me gustaría que ustedes vayan en el transcurso de la semana estudiando lo que vimos hoy. Pueden repasar lo anterior, pero también lo que la hermana Joana le corresponde desde la página 54 hasta lo que finaliza la cuarta semana, que es hasta la página 59, 60. Vayan estudiando y ustedes analicen en sus hogares lo que ustedes pueden sacar de este estudio para que las clases sean más dinámicas. ¿Por qué? Porque aquí si no opino yo, opina el pastor Daza y el hermano Domingo, la hermana Joana. Entonces, Samuel, la intención es que opinemos todos, que opine el hermano Alejandro, que el hermano José y los demás hermanos que se integren,
podamos participar y sea más dinámica la clase. ¿Ok? Ok. Bien, hermano Samuel, te felicito de verdad. Muy bien trabajada la clase. Vamos a estudiar lo que escribe allí el presidente, el hermano Domingo, a estudiar. Y así debe ser, hermano. Mire, el conocimiento, el aprendizaje, todo eso viene cuando usted y yo estudiamos. Cuando tú y yo nos metemos allí en lo que es estudiar la palabra de Dios. Es porque ahí hay más dinamismo, tenemos más soltura de poder manejar las cosas de lo que la palabra nos habla. Y eso es lo que tú y yo cada día debemos de aprender. ¿Ok? Entonces, bueno, hermano Samuel, sigue adelante, síguete preparando. Y bueno, hermana Joana, yo sé que la semana próxima vienes con todo también porque eres una mujer que te gusta prepararte y tal cual los demás hermanos que vienen para dirigir las demás clases, pues que vayan preparándose también. Voy a pedir, mano, Venga, ven. esta gente, No te dejan, no te dejan, ¿verdad? no me dejan. No, ya van a ser las 9. Bueno, hermano José Rafael, despídanos en oración, por favor. Bueno, hermano, estamos orando entonces todos y de antemano le pido la oración por mi papá, que está bastante embromadito allá en el hospital de Carigua, tuvo un derrame uretral, por una mala praxis de una doctora le dañó la uretra y entonces creo que vamos a operar en estos días. Pido la oración de todos para que nos apoyen allí, para que el Señor alinee todas las cosas, ¿ok? Entonces vamos a orar por eso de una vez. Soberano Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tu misericordia, pidiéndote que seas tú orando, Señor, de una manera grande y poderosa en esta enseñanza. Dícenos ahora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, cuando vamos a ser despedidos, y danos la sabiduría en Cristo Jesús cada día, Padre Santo, para poder entender este estudio en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a despedir, hermano.